a nuestro componente, que va a ser el diodo. En el circuito, claro, no siempre va a ser esta topología, pero estamos haciendo un pequeño ejemplo, ¿no ve? Entonces vamos a tener una resistencia, esto se va a llamar carga. Este representa el transductor de salida y esto representa el transductor de entrada. Ok, entonces dentro de eso el transductor de entrada puede representar una componente de continua o puede representar una componente de alterna o puede representar ambas cosas. ¿No ven? Una componente de continua superpuesta a una componente de alterna. Ok, esas son las aplicaciones que vamos a ver nosotros. Bien, entonces en función de eso, de estas aplicaciones que vamos a ver, nosotros vamos a establecer nuestros modelos del diodo. Es decir, ya hemos dicho que el diodo es un dispositivo alineado. Por lo tanto, para poderlo aplicar, yo voy a tener que establecer modelos en base a sus características, tensión, corriente. Y esos modelos, que son bien sencillitos, los vamos a utilizar en la solución de los problemas. Ok. Y esto estamos volviendo a ratificar. La naturaleza exponencial de la ecuación del diodo dificulta su empleo directo. Es para eso que tenemos que hacer este análisis que estamos viendo para, yo lo llamo para fabricar nuestras herramientas de trabajo, que van a ser bien fáciles. Entonces, por eso decimos que resulta útil contar con aproximaciones. ¿De quién? De las características tensión corriente del diodo. Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Cuáles aproximaciones? Ok. Entonces, las aplicaciones del diodo van a estar normalmente hechos con aplicaciones de continuo y aplicaciones de alterna o superpuestas, continua más alterna. A ver, eso acabamos de establecer en la nomenclatura también y en la gráfica que hemos presentado. Entonces, ahora, lo que pasa es que va a haber una relación de esta componente de alterna frente a la componente de continua. Se van a presentar tres casos. Que la componente de alterna es menor que la componente de continua. En ese caso, la componente de alterna nunca cambia el tipo de polarización que impone la componente de continua. Esa puede ser polarización directa o polarización inversa. En esa aplicación se dice esa aplicación de primer cuadrante o esa aplicación de tercer cuadrante. No se olviden, he dicho es aplicación de primero o es aplicación de tercero. No he dicho y. No es aplicación de ambos. Diferencia. ¿No ve? El otro caso que se te puede presentar es que las componentes de alterna son exactamente iguales a las componentes de continua. ¿Eso qué quiere decir? Que en una parte de la alterna va a desaparecer el tipo de polarización que hemos aplicado, porque son iguales, hemos dicho. ¿No ve? Esa también va a continuar siendo aplicación en el primer cuadrante o aplicación en el tercer cuadrante. Y el tercer caso que se me puede presentar es que la componente de alterna supere a la componente de continua. En ese caso, una parte de la componente de alterna va a modificar el tipo de polarización de la componente de continua. ¿No? Ok. Por si acaso, menos mal, nosotros nos vamos a restringir el trabajo por ahora. En otras materias te van a ir presentando las otras aplicaciones. Claro que aquí vamos a ver muchas más, ¿no ves? Pero, ¿cuál va a ser mi restricción? Que la componente de alterna siempre va a ser menor que la componente de continuo. Por lo tanto, la primera definición va a servir para mis aplicaciones cuando yo tenga concurrencia en el circuito de ambas componentes. ¿Y cuál era la definición? Que la componente de alterna nunca cambia el tipo de polarización que impone la continua. Eso en los textos se suele llamar aplicaciones del diodo para pequeñas señales. Y entre paréntesis dice la componente de alterna no cambia el tipo de polarización que impone la componente de continuo. Pues sencillito.
Es esa construcción gráfica que acabamos de mostrar. Ok. Y para esas aplicaciones, así, de componente de alterna pequeña frente a la de continua, es posible tener dos modelos del diodo. Para las de continua y para las componentes de alterna. Y como las alternas son muy pequeñas, ¿no ve? Entonces se trabaja en porciones muy reducidas de la característica del diodo. Y esas porciones reducidas se las dice que son lineales. Ah, qué interesante. Qué interesante. Entonces, ahora vamos a ir separando, obviamente. Hay que ir separando las aguas para ir entendiendo de a poco. Entonces, en la separación estamos hablando primero de continuo. O sea, así lo hemos hecho anteriormente cuando hemos visto también el circuito que hemos mostrado, ¿no ven? Entonces, estamos hablando solo de una aplicación de continua. Por eso de continuo. Todavía no estamos aplicando nada de alterna. Entonces, la de continua va a depender. Si el valor de la tensión de continuo que apliques es de polarización directa o es de polarización inversa. ¿No ven? Entonces, para mi caso, por ahora, polarización directa. Cuando aplicas continuo no puede ser de ambos. No puede haber polarización directa y polarización inversa. No puede. ¿Es lo uno o es lo otro? Ok. Polarización directa es lo primero. En la aplicación, cuando solo hay polarización directa con la continua aplicada, es el primer concepto que vas a tomar. Circula una gran corriente a través del diodo. Y este paréntesis importante, dices, eso se representa como si fuese una llave cerrada. Se dice aplicación ideal del diodo, se llama eso. Ok, llave cerrada. Entonces, adicionalmente, produce reducida diferencia de potencial. Claro, en una llave cerrada que hay, pues un cortocircuito, ¿no? En un cortocircuito la diferencia de potencial es prácticamente cero, por eso decimos produce reducida diferencia de potencial. ¿Por qué decimos reducida? Para que te acuerdes que el diodo tiene unas tensiones umbrales, como la tensión de arranque, como la tensión de zona activa, como la tensión de saturación. Es para que recuerdes eso. Por eso reducido. ¿Cuánto? 0,6 a 0,8 de voltio en el silicio, o 0,2 a 0,4 de voltio en el germanio. Eso me tengo que acordar. Ya te he mostrado eso en las características, ¿no ven? Ok, seguimos. Tensión de arranque 0,6 en el silicio y 0,2 en el germanio. Te lo estás repasando. Estas cosas hay que tomar en cuenta. Posiblemente estas tensiones sean bien pequeñas frente a la tensión de continuo que le aplica el diodo. Suficientes con que le aplique, por ejemplo, por decir algo, 5 voltios. Oye, 5 voltios es mucho mayor que 0,6 o 0,8. ¿No ve? O es mucho mayor que 0,6 o 0,2. Pero estos detalles van a ser importantes. Pero yo puedo ir, para la continua, ir linealizando a mi componente. Entonces, ahora, el diodo se puede representar, ojo, como una llave cerrada. Eso en continua, polarización directa. Llave cerrada o un voltaje de diodo de 0,7 o 0,3 de voltio. ¿Qué es esto? Tensión de zona activa. Tensión activa del diodo. Ajá. Para el diodo de silicio o germanio respectivamente. Detalloso, ¿no ve? Ok. Polarización inversa. Ok, olvídate todavía de las gráficas. Polarización inversa. Lo primero que dice, cuando polarizo en forma inversa no circula corriente. ¿Cómo sería? Llave abierta. Claro, ¿qué corriente circula? Entre paréntesis, acuérdense, es la corriente inversa de saturación. Y es, si es silicio, nanoamperios, si es germanio, microamperios. Prácticamente muy reducido. Por eso decimos llave abierta. Ajá.
produce gran diferencia de potencial. Claro, yo tengo que agarrarme del concepto de la materia de redes que te decían en un circuito donde hay máxima corriente y donde hay máxima tensión. ¿Recuerdas de esas definiciones? Eso has utilizado hartísimo en la materia de redes. Me tengo que agarrar de eso en la linealización del componente. Ok. Para producir esta gran diferencia de potencial, la corriente inversa de saturación es de este orden, bien reducido para el silicio nanoamperios y para el germanio microamperios. Por ahora no hemos puesto valores, números, ¿no? Ok, solo unidades. Estamos hablando de esas unidades tan reducidas. Y que la tensión de ruptura es elevada, si estamos hablando de esta tensión de ruptura. Entonces hemos diferenciado la aplicación de primer cuadrante como aplicación de tercer cuadrante cuando solo apliques componentes de continuo. Puedes polarizar en forma directa o puedes polarizar en forma inversa. Cuando polarizas en forma directa puedes tratarlo como una llave cerrada y cuando polarizas en forma inversa puedes tratarlo como una llave abierta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho que esta característica, que es del tipo exponencial, hemos supuesto que es totalmente lineal, es una perpendicular justo en el punto de la tensión de Rankine. Y que además, como esta tensión de Rankine es tan reducida, 0,2 para el germanio y 0,6 para el silicio, ¿qué tal si esa la hacemos coincidir con el eje de corrientes, te hemos dicho? Porque eso significa una llave cerrada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Puedes representar con esta característica idealmente cuando lo polarizas en forma directa, con una característica que coincide con el eje de corrientes. Y si coincide, no produce caída de potencial a través del diodo. Es lo que decíamos, llave cerrada. Entonces, a este diodo tú justo empieza esta colma. Lo puedes representar como esta llave cerrada. ¿No ve? Ajá. Una aproximación muy grosera. Estoy despreciando los 0,2 o los 0,6 y la pendiente también lo estoy despreciando. Y en el tercer cuadrante, cuando polarizas en forma inversa, yo lo puedo representar como que coincide la característica con el eje de tensiones para representar como una llave abierta. Esto es lo que tienes que... Entonces, esta característica representa al diodo en el tercer cuadrante y ese diodo lo puedo representar como esta llave abierta. Son dos formas. Dependiendo de las aplicaciones, voy a utilizar. Es de este diodo para este tipo de aplicación. Ahí tienes un circuito. Es como decir, este es el circuito equivalente del diodo idealmente. Vienen los extremos. Y me sirve para resolver mis problemas. Ya vamos a ver. Ok. Ahora, eso hemos hablado de continuo, ¿no ve? Ahora vamos a hablar si solo fuese de alterna. Si solo fuese de alterna. Pero estamos poniendo, por si acaso, superpuesta una continua para polarizar o linealizar. Ajá. Esta partecita creo que lo subrayes. Continuo para polarizar y linealizar. Importante. Entonces, te está diciendo, tú estás aplicando una componente así, que es una variable total, que tiene componentes de continuo más componentes de alterna. Estás representando esto. Eso es lo que hemos explicado hace un momento, ¿no ve? Y la única diferencia, por ahora, después vamos a tomar también lo otro. ¿Cuál? Que la componente de alterna, ¿no ve? Siempre tiene un resultante positivo en cualquier punto. Es que la componente de alterna nunca cambia el tipo de polarización del diodo. Puede ser de directa o puede ser de inversa. La alterna no lo va a cambiar aquel. Eso quiere decir, ¿no ve? Ok. Estaríamos en esa posibilidad. O sea, aquí está diciendo, con la componente de alterna muy pequeña frente a la de continuo. Entonces es importante que vayas recordando esto, por eso lo hemos puesto como bullet importante en el desarrollo y análisis de los componentes. Entonces, eso se llama diodo con señal reducida o señales pequeñas también. Ok.
La componente de alterna no produce cambio de polarización, justificando lo que hemos mencionado. La CD polariza directamente o inversamente. No puede ser ambos. Es uno de los dos. Al diodo. Entonces, ¿qué hace eso de la CD? Fija un punto de trabajo en las características tensión-corriente. ¿Cómo lo vas a representar? Así como Q. Esta palabra Q quiere decir de quies en quieto. Después vamos a irnos al significado. Q. Y ese punto va a estar representado por una B sub D y una I sub D. Entonces, fíjate, está utilizando lo de la nomenclatura, ¿no ve? Entonces, esto quiere decir punto de trabajo fijo, que corresponde a componentes de continuo, y la nomenclatura que utilizo es para componentes de continuo exclusivamente. No te vayas a olvidar, por favor. Ok. Seguimos ratificando aquellas cosas, ¿no? Entonces, ahora, la pendiente. Estamos hablando, si te fijas un punto por acá, por decir algo, la pendiente en ese punto, te había fijado una polarización directa. La pendiente en ese sector, como la componente de alterno es tan reducida, aquí la pendiente es lineal, ¿no ve? Pequeñísima. Lo mismo va a suceder aquí, si te lo fijas aquí, la pendiente es lineal, pequeñísima. Ok. Entonces, la pendiente en el punto de trabajo que tiene dimensiones de resistencia, y se lo conoce como resistencia dinámica. Su valor de la resistencia dinámica va a ser en el primer cuadrante muy diferente a la del tercer cuadrante. Entonces, hay muchos fabricantes o muchos textos, dice, en el primer cuadrante a la resistencia dinámica lo suelen llamar R sub F, y el F forward de polarización directa, y en el tercer cuadrante lo suelen llamar R sub R de reverse, de polarización inversa. Yo por ahora RD lo voy a diferenciar por su valor. Y si quieres adoptas lo otro que te acabo de mencionar. Claro, es mejor el segundo, ahí no me voy a equivocar nunca. Ok, pero hay muchísimos libros, la mayoría están escritas de esta manera. Y cuando casualmente uno se tropieza con ese libro y el docente te dice otra cosa diferente, lo primero que tú dices es, oh, el docente no sabía un cuerno, no nos estaba mintiendo. No, jamás te vamos a mentir. Nosotros que queremos, yo por lo menos personalmente quiero que tú seas mejor que el docente. No me interesa que seas igual, no, para eso estoy yo, suficiente. Yo quiero que mi competencia sea mejor que yo. ¿Cómo lo vas a adquirir? Con el tiempo y estudiando. Pero sí vas a ser mejor que yo, con seguridad. Ok. Ya lo sabemos. Entonces, para hacer este análisis, nosotros tenemos que recordar sus ecuaciones. Pues yo tengo que calcular esta RD. ¿Esta ecuación de dónde era? Era de la polarización directa, por eso el exponencial era positivo. Entonces, para calcular la resistencia dinámica, yo tengo que hacer la derivada de I sub D respecto de esta B sub D. Esta B sub D está representado como componentes de continua y alterna. Este también. Entonces, si hago esa derivada, por si acaso, acá estamos aclarando las componentes, ¿no ve? Para corrientes y tensiones. Está formado por una parte de continuo, una parte de alterno, una parte de continuo, una parte de alterno. Esa nomenclatura no te vayas a olvidar, por favor. Ok, aquí está la derivada. Cuando hago la derivada de I sub D respecto de B sub D, resulta en esto de una exponencial, ¿no ve? Es Q sobre K por T por I sub S por E a la Q por B sobre K por T. Entonces, esta relación es esa ecuacioncita que nosotros utilizábamos cuando despreciábamos la unidad. Es la misma corriente de diodo. ¿Y esto quién es? Este es el equivalente térmico de la tensión. Esta es la conductancia. ¿No ve? La inversa va a ser la resistencia. La inversa es TRD. Entonces, si nosotros lo escribimos
por la inversa RD, 1 sobre GD, que va a ser K por T sobre Q sobre I sub D. Este es el equivalente térmico de la tensión a temperatura ambiente 25 o 26 milivoltios. Entonces, supongamos 26. Para I sub D, 1 miliamperio tengo 26 ohmios. Para I sub D, 2 miliamperios tengo 13 ohmios. O sea, me está diciendo, a medida que más crece la corriente, menor es la resistencia dinámica. Entonces te está diciendo, se está aproximando pues a esta llave cerrada, porque la resistencia, a medida que más en directa lo polarizas, la resistencia dinámica del diodo está reduciendo, por lo tanto el diodo está tendiendo a ser representado por una llave cerrada. ¿Qué sencillo? Acabamos de calcular la resistencia dinámica del diodo. ¿No ven? Ok. Entonces, y nos quedamos con estas dos idealizaciones. ¿No ven? La característica lo puedo representar de esta manera. Diodo ideal en el primer cuadrante, diodo ideal en el tercer cuadrante. Diodo ideal en el primer cuadrante se representa como llave cerrada, diodo ideal en el tercer cuadrante como llave abierta. Aquí, ¿qué estoy despreciando? Aquí estoy despreciando RD, la resistencia dinámica, que ya sé que disminuye conforme aumenta la corriente. ¿Qué otra cosa estoy despreciando? La tensión de arranque, B de gamma, lo estoy suponiendo que es 0. Entonces, cada vez que utilices ese circuito, esa llave cerrada, me tienes que anotar esas condiciones. Lo estoy utilizando al diodo en estas condiciones. Aquí, ¿qué estamos despreciando? Aquí estamos despreciando la corriente inversa de saturación. Por eso decimos representa una llave abierta en el tercer cuadrante. ¿En qué condiciones? En que I sub S es 0. Me tengo que anotar esa condición. Con eso yo te estoy queriendo hacer el recuerdo que cuando tú aprendiste la materia de matemáticas y también las materias de física, cuando resolvías ecuaciones complicadas, te tenías que anotar las condiciones iniciales. Lo mismo es aquí. Para que yo me entere qué análisis estás haciendo, tienes que anotarte esas condiciones ideales. Ok. Queremos alejarnos un poco del ideal. En cada uno de los casos, por ejemplo, lo correcto sería tomar en cuenta la tensión de arranque, ¿no ve? Sumarle este 0,7 o 0,6 o 0,2 o 0,3, sumarle a la del diodo. Entonces, ¿cómo sería? La llave cerrada más una tensión. Y debería ponerlo como si fuese de polarización inversa. ¿Qué me está diciendo? Para tomar en cuenta la tensión de arranque, tengo que poner una tensión externa que sobrepase por lo menos esa tensión para polarizarlo en forma directa. Y nada más sencillo. Ya me estoy aproximando mucho más a las condiciones reales. Ok, listo, esto ya lo hemos repasado. Linealización de las características por tramos, ahora en función de la resistencia dinámica. Ok, yo voy a, no sé si está inmediatamente la gráfica, aproximación, aquí sí está la gráfica, pero esta es la que estoy explicando acá. La linealización. Esa linealización lo puedo hacer por tramos, ¿no ven? El primer tramo, mi diodo ideal aquí. Llave cerrada, llave abierta. Mi segundo tramo es introducir la tensión de arranque y la pendiente perpendicular a él. Ya se aproxima un poquito más al diodo real, ¿no ve? Estaría representado por este diodo ideal, llave cerrada, y esta tensión de arranque, entonces el B de gamma. Si yo supero con la polarización de este diodo al B de gamma, el B de gamma aparentemente lo estuviera polarizando en inversa, entonces el diodo conduciría. Clarísimo. Redes nomás es eso. Entonces, en este caso, ¿qué estoy suponiendo? Que la resistencia dinámica del diodo es 0. Por eso me da una perpendicular. Si yo quiero ponerle además la resistencia dinámica, ya tuviera que ponerle una pendiente aquí. Y esta pendiente lo voy a calcular así, como delta B sub D a delta I sub D I sub I. ¿Y eso era qué? La derivada. ¿No ve?
y ya va a tener un RD. Ahora, si quiero aproximar, y lo voy a representar de esta manera, esto se llama aproximación por tramos. Entonces, para aproximarnos cada vez en forma más exacta, esta parte lineal yo lo dividiría en varios tramos. Y los varios tramos voy a ir agregándole varias resistencias y varias tensiones de referencia. ¿No? Aquí estamos mostrando en forma grosera, por ejemplo, en el primer cuadrante, solo a 2 tramos. Y cada vez más se está aproximando al diodo real. ¿Por qué está haciendo eso? Porque el diodo es lineal. Y mis ecuaciones de la materia de redes son para elementos lineales. Entonces yo estoy tratando de linealizar el diodo para no cambiar la teoría de redes y poderlo utilizar. Ya sabes por qué. Oye, cuando dan examen y pregunto esta cosa, nadie sabe por qué linealizamos. No sabes los chascos que se llevan los muchachos. Creen que la teoría es de adorno. No, la teoría no hay que estudiar. Te están engañando si tu compañero te dice eso. No está queriendo que apruebes. Porque él sí ya lo ha aprendido, pues ya lo ha estudiado. Entonces dice, ay, ¿cómo lo voy a vencer a este? No te olvides. Tú solo obedece a lo que tu conciencia te dice. Y tu conciencia te va a decir, estudia. Y dominarás. Tu conciencia soy yo. Por eso te estoy recomendando que estudies. Ok. Y suficiente es un semestre para aprobar esta materia. No te puedes quedar. No debes quedar. Estoy controlando todos los días. Ok. En el tercer cuadrante lo mismo. Fíjate esta característica. Lo puedo aproximar primero por esto, luego le agrego la pendiente, luego agrego la tensión de ruptura, esta otra pendiente. Fíjate vos por tramos. Ok. El tramo del tercer cuadrante tú lo vas a explicar. Yo te lo he explicado el primer cuadrante. Ok. Algo tienes que ir aportando, ¿no ve? Ya te habrás comprado el librito. No me estarás estudiando de no sé, pues, de mis apuntecitos o de estos resúmenes. No, por favor. Tendrás ya, me imagino, de cabecera tu Milman y Halkias o tu Skilling Below o no sé pues, qué libros. ¿No? Un solo libro, no le habrás presionado al papá o a la mamá. 15 libros ha dicho el docente. No, por favor. Uno. Y aprenderás. Pero explótalo tu libro, por favor. Este diodo, en la aproximación por tramos, se puede representar por este circuito equivalente, tanto en primer cuadrante como en tercer cuadrante. A esto se llama circuitos equivalentes o circuitos linealizados por tramos para las aplicaciones correspondientes. Parece complicado, ¿no? Pero no lo es. No es complicado. Ok, ya tengo algunas herramientas. Esas herramientas también, esto ya no existe en todos los manuales, lastimosamente. Estos están sacados de manuales bien antiguos o de textos. Relativamente, algunos textos modernos también lo traen, pero muy pocos. ¿No? Fíjate vos, han agarrado la característica de un diodo, esta es la característica, esta es la de tercer cuadrante y esta es la de primer cuadrante. Y te lo han ido representando, te lo han ido idealizando por tramos. Este lo han hecho para un diodo Zener. Mira el símbolo, tiene unas pequeñas aletitas, ¿no ves? Esto vamos a hablar después, sí. Este es un diodo que se utiliza para regular, como regulador de tensión. Y su mayor aplicación de este diodo está en el tercer cuadrante y no en el primer cuadrante. Pero por lo menos te lo presentan esta característica. Y se casa pues con lo que estamos haciendo nosotros. Hoy estamos linealizando. Sí, nunca he visto eso, pero aquí está. Lo representan en algunos libros y en algunos manuales. Ok, no te olvides, existe aquello en los diodos.
Bien,